Bienvenidos al video número 14 de Síntesis del Antiguo Testamento 2. Estamos viendo la vida de Moisés. Si ustedes me acompañan a Éxodo capítulo 2 terminando, en los versículos 11 en adelante tenemos el evento donde Moisés sale a defender a uno de sus compatriotas. Evidentemente Moisés habría sabido que él era de la nación de Israel. Él conocía sus orígenes, así que dice que el versículo 11, observé un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Así que lo mató, lo esconde en la arena, pero más adelante ese asesinato de parte de Moisés se ve descubierto. Les decía yo cómo Moisés habría pensado quizás que su manera de liberar a su pueblo de la esclavitud y la opresión habría sido desde el palacio, pero desde allí no lo pudo hacer. Él quiso buscar justicia por su propia mano, mató a un egipcio. Más adelante es descubierto su pecado cuando dos judíos, dos hebreos reñían entre ellos, y bueno, finalmente se ve forzado a huir de Egipto a Madián. Tenemos aquí el encuentro en los versículos 16 en adelante, que viene y bueno, con el tema de las ovejas, Madián, perdón, del sacerdote de Madián, de Jetro, y le ayuda a las hijas a darle de tomar. Bueno, así es que llega entonces a vivir en Madián, se casa con Séfora, con la hija de Madián, del sacerdote de Madián. Jetro aparece aquí también, por ejemplo, en el versículo 18 como Reuel. Es probable que este doble nombre, o sea, Jetro y Reuel, evidentemente son la misma persona. Es probable que Jetro sea el título y Reuel su nombre, o viceversa, o sea, a la inversa, que uno sea un título porque era un sacerdote de Madián. Así que bueno, dice en versículo 21, Moisés convino en morar con aquel varón y le dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Ahí comienzan justamente estos 40 años en el desierto. Allí tuvo, versículo 22, a su hijo, dice a Gersón, que significa forastero. Y versículo 23 dice: aconteció que después de muchos días, ya estamos hablando de esos 40 años en el desierto, no hay muchos más datos. Dice: los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y así fue entonces, versículo 25, que dice: los miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Esto de que se acordó de su pacto, pues evidentemente es una manera de transmitirnos también que él tenía un pacto. Llegó el tiempo de cumplir ese pacto donde sería liberado el pueblo. Avanzamos ahora al capítulo 3 de Éxodo. Bien, dice que apacentaba Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, y bueno, llegó hasta Horeb, monte de Dios. Fue en ese lugar donde se le aparece el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Y tenemos aquí este ejemplo, esta imagen de la zarza en llamas. Y dice que es el que le llamó la atención porque la zarza ardía, pero no se consumía. Entonces él se acercó para ver cómo era esto posible. Cuando él se acerca, entonces Dios le llama, le dice versículo 4, Moisés, Moisés. Él responde: heme aquí, y le pide a Dios que se quite el calzado y se presenta a Dios con él, se le revela. Recordemos que nosotros, si podemos, de alguna manera, nosotros podemos conocer a Dios, es porque Él elige revelarse a nosotros, o revelarse a nosotros. Yo no puedo conocer a Dios porque Él es incognoscible, pero Él eligió revelarse. Él quiere que le conozcamos. Y de esa forma también Él se le revela a Moisés. Y dice en el versículo 7: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores. Y pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos. Y dice el versículo 10: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón. Moisés
ante este llamado, pues parece ser que anteriormente había tenido un carácter de salir adelante, de tomar acción, pero ahora muestra temor. Y dice versículo 11, empieza una serie de excusas de parte de Moisés ante el llamado. Estas excusas son muchas veces propias de nosotros mismos. Nosotros también colocamos este tipo de excusas también cuando nosotros queremos o cuando Dios nos está llamando a hacer alguna obra. ¿Y qué excusas se colocaron? Bueno, eh, avanzando aquí en la lámina para ponerlas, tenemos el llamado de a Moisés y comienzan entonces las excusas. La primera excusa dice, ¿quién soy yo? Esta es una falta de identidad. Algunos lo han comparado con la pregunta filosófica más grande de todos los tiempos, como si fuera una autoimagen y autoestima. Yo no soy muy partidario del tema de la autoestima. Yo nunca encuentro en la Biblia un solo versículo que diga que tienes que amarte más. Al contrario, la Biblia nos suele enseñar que nos amamos demasiado. Y si nos amáramos a los demás, amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Pero creo que sí existe otra cosa que es el autodesprecio. Pero la realidad es que ante esta pregunta de quién soy yo, mi identidad la voy a tener yo en Cristo. ¿Quién soy yo? Yo tengo una identidad en Cristo. ¿Sí? Aquí Moisés estaría cuestionando su propia autoridad. ¿Cómo puedo yo conocer? Dios le responde, versículo 12, yo estaré contigo. Conocer a Dios me va a ayudar a conocer quién soy yo. La posición que tenemos en Cristo. ¿Quién soy en Cristo? En segundo lugar, la segunda excusa que vamos a ver también es en el versículo 13. Dice versículo 13, dijo Moisés, he aquí yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué responderé? Bueno, ahora parece ser que él cuestiona su autoridad, es decir, ¿quién me envía? Quizás no sé lo suficiente. Dios no te está enviando a hacer una tarea y tú crees que no estás preparado todavía, no tienes suficiente conocimiento. ¿Qué tal si no tengo respuestas a sus preguntas? Y la respuesta de Dios ahora es, yo soy, me envía a vosotros. En esta ocasión se revela Dios a Moisés como el significado de yo soy, el significado de Jehová. Aun cuando Jehová ya había aparecido básicamente desde la creación con Adán y Eva, ahora a Moisés le revela el significado del nombre. Es decir, el que existe en sí mismo me envía a vosotros. Dios no da explicaciones, solamente es por fe. Dios le asigna responsabilidad y Dios mismo toma la responsabilidad de demostrarse al pueblo de Israel. Seguimos con las excusas. La tercera excusa dice, no me creerán. Él cuestiona al pueblo. Versículo, ya aquí avanzaremos hasta el capítulo 4. En el versículo 1 dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Dios le responde diciéndole, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tenía Moisés en ese momento en su mano? Lo que necesitaba para cumplir su tarea. La identidad de Moisés en ese momento era que él era un pastor. ¿Y qué tenía en la mano? El bastón del pastor. Así que aquí justamente con la profesión que Moisés tenía en ese momento, que era pastor, Dios le va a dar tres señales conciernen a cómo Dios respaldaría el testimonio de su siervo. ¿Qué tienes en tu mano? Y si Dios te pregunta a ti qué tienes en tu mano, es decir, ¿quién eres? ¿Con qué vives? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Cuál es tu identidad? Y Dios la puede usar. Y justamente con la humildad de un bastón de pastor, con una vara, Dios podría mostrar su poder. Él
le da estas tres señales y avanzamos entonces a la siguiente excusa. Desgraciadamente pues tenemos que avanzar rápido y él ahora cuestiona su elocuencia diciendo soy lento para hablar. Dice el versículo 10, Éxodo 4:10, dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo. Dice, porque soy torpe soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y bueno, en este caso las excusas siguen. Antes habíamos leído cómo Moisés era poderoso en palabra y ahora dice que nunca, ni ahora ni antes, he sido bueno para hablar. Probablemente estemos aquí, recuerda que tiene 40 años Moisés que salió de Egipto. ¿Qué idioma hablaría Moisés? Pues tuvo que aprender otro nuevo idioma en Madián. Él habría sido educado en la lengua de Egipto. Ahora tuvo que aprender madianita y probablemente esta torpe de lengua se refiere a que él no dominaba del todo bien lo que es el hebreo como para venir a hablar con ellos. Es probable, porque en otro momento también se habla de personas de otras lenguas, de lengua tartamuda, van a venir, y se refería a los sirios, es decir, gente que no hablaba bien el idioma natal. Así que soy lento para hablar, esa es la excusa. Pero la respuesta de Dios es, ¿no soy yo quien dio la boca al hombre? ¿No soy yo que hice al mudo? ¿No soy yo que hice al ciego? Entonces finalmente Dios tiene poder. Versículo 11, bueno, el mudo y el sordo, al que ve y al ciego, ¿no soy yo Jehová? Ahora pues, dice, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Finalmente, la última de las excusas que Moisés pone, dice versículo 13, ¡ay, Señor mío! Envía, te ruego, por quien debes enviar. Aquí inició su corazón. Él sencillamente no quería ir. No era cuestión de talentos, de dones, de capacidad, de conocimiento. Sencillamente era que no quería ir. Y no sé si sean excusas parecidas a las tuyas que Dios, que colocas ante el llamado de Dios y tú digas no soy capaz, no puedo. Pero finalmente Dios es el que da la capacidad para poder hacer su obra. En 2 de Corintios capítulo 3, versículos 5 y 6, dice así, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, quien nos hizo, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Nuestra competencia viene de Dios, no de nosotros mismos. Y Dios capacita a aquellas personas que Él llama. Así que si Dios te llamó, Él te capacitará. El problema de Moisés no era su capacidad, el problema era su corazón. Él no quería. Él tenía, podemos hablar aquí, miedo al fracaso. El tema verdadero sale a la superficie, ahora siempre estaba ahí tapadito, pero ahora salió que él no estaba dispuesto a ir. Sus temores, en su mayor parte, no se habían materializado y ahora él tiene que regresar a Egipto a un nuevo lugar de liderazgo. Toda excusa que tú pongas para Dios, para su plan, para su servicio, sencillamente son débiles excusas que esconden un corazón indispuesto, una indisposición a Dios y a su plan. No pongas más excusas, responde al llamado de Dios. Y bueno, ¿cuál es la respuesta de Dios finalmente? Dios capacita, Dios nos va a capacitar. Cuando le dice, ¿qué tienes en tu mano? La vara se convierte en serpiente, lo cual enseña mi poder, vivifica. La vara también, bueno, la mano cuando la mece que sale el leprosa, la mano sanada, mi poder purifica. Y el agua que se transforma en sangre, mi poder transforma. Y bueno, aquí tenemos que avanzar ahora a la salida ya de Egipto, las 10 plagas de Egipto. Avanzar un poquito, ya se nos va a acabar el tiempo para este video, pero podemos empezar a hablar al respecto. No podemos ahondar en cada una de las plagas por cuestión del tiempo que tenemos,
tenemos que mencionarlas en general, pero podemos hablar aquí de los propósitos. Las plagas tienen la intención de responder a una pregunta de parte de Faraón, que él le da, fíjate, versículo 5, ya viene con Moisés con su hermano Aarón, porque Dios le había permitido, lleva a tu hermano Aarón, hace las señales, en fin, avanzamos ahora hasta el capítulo 5, y dice versículo 1, después Moisés y Aarón entraron a presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo para celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje salir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Así que el propósito de las plagas tienen como objetivo contestar esta pregunta de Faraón. ¿Quién es Jehová? Y él la va a contestar. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? Y bueno, Dios va a empezar con cada una de las plagas. Es la educación teológica que Dios le da a Faraón a través de demostrarle su poder. Muchas veces cuando nosotros no queremos aprender de Dios a las buenas, pues tenemos que aprender de Dios a las malas. Y muchas veces las pruebas y dificultades, no digo que todas, pero en muchas ocasiones esas pruebas, dificultades que vengan a tu vida, puede ser porque tienes que aprender de Dios de esa forma. Ellas, como decía, demuestran el poder de Dios. Mira Éxodo 7, 17, dice, así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Más adelante en Éxodo 8:10 le dice Moisés a Faraón, mañana va a pasar, Faraón le dice a Moisés que mañana orara y dice Moisés, y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Para que conozcas. Así, entonces, las plagas revelan el poder de Dios y al mismo tiempo exponen la inutilidad de los dioses de Egipto. Cada una de las plagas va a ser dirigida a los diferentes dioses, los diferentes ídolos que los egipcios veneraban como deidades. Así entonces tenemos aquí el modelo de las plagas. Página, ahí en su apunte también lo pueden ver. Yo ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Las plagas, entonces, como les mencionaba yo, vistas a manera de síntesis, como es la materia, vamos a ver cómo el agua se convierte en sangre. Son tres condiciones. Las ranas y la plaga de los piojos. Tres condiciones. Luego tres aflicciones. Esas tres aflicciones, porque le provocan molestia a los egipcios, y lastiman directamente a los egipcios, las moscas, la muerte del ganado y las úlceras. Y posteriormente vamos a tener tres desastres físicos: el granizo, las langostas y las tinieblas. En esta serie de plagas vamos a estar viendo cómo Moisés muestra a Faraón el poder de Dios. Pero Faraón, en lugar de quebrantarse, él se endurece cada vez más. Y se endurece cada vez más. De modo que Faraón, fíjate que aun cuando llegamos a un punto difícil quizás en el tema de la doctrina, que es ¿quién endureció a Faraón? ¿Fue Faraón el que se endureció a sí mismo o fue Dios quien lo endureció a él? Si tú empiezas a leer aquí en las plagas, te vas a dar cuenta cómo fue Faraón quien se endurece primeramente y después Dios lo endurece a él. Pero fue Faraón el que toma la iniciativa de endurecerse. Así, aun cuando nos es muy difícil a nosotros equilibrar lo que es la soberanía de Dios con la libertad del hombre, en esta historia vemos cómo Faraón tenía libertad, porque él eligió endurecerse. Pero también vemos la soberanía de Dios obrándole en él y endureciéndolo. Así, entonces, pues estamos ya casi terminando este video. Y para cerrar, vamos al capítulo 7 para mencionar lo que les vengo comentando. Dice
capítulo 7, versículo 3, yo endureceré el corazón de Faraón. Aquí está hablando proféticamente, Dios endurecerá el corazón de Faraón. Y dice, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. Y Faraón no los oirá, mas yo pondré mi mano contra Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y dice también, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel del medio. Así, entonces, empieza profetizando Dios, yo endureceré. Avanzando ya en el capítulo 7, versículo 12, cuando se empiezan a hacer las señales, Moisés arroja la vara, devora las varas de los magos, según la tradición se llaman Janes y Jambres estos magos. Y dice el versículo 13, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. El corazón de Faraón se endureció, es Faraón mismo endureciendo su corazón. Y bueno, viene la plaga del agua convertida en sangre. Otra vez, en el capítulo 7 dice, los hechiceros imitaron, como Satanás es un buen imitador, imitaron, y dice, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Entonces, ¿quién está endureciendo su corazón ahora? Es Faraón mismo el que endurece su corazón. Y vamos a detener aquí nuestro video para seguir entonces en el siguiente video a partir del capítulo 8.